énfasis muy especial en la investigación-acción como una metodología participativa, una metodología que busca, desde luego el poder eh, invitar a las maestras, a los maestros a participar en los procesos de investigación, a ser partícipes y actores fundamentales en dos acciones, por una parte la docencia y por otra parte la investigación. Y bueno, nos propusimos en la sesión pasada en generar una pequeña agenda, recuerdan ustedes, una agenda que nos pudiera invitar a todas y a todos a reflexionar sobre la investigación-acción. De manera simultánea también esperamos dialogar sobre sus temas de investigación. Pero bueno, para comenzar esta sesión esperamos el día de hoy contar con dos participaciones, si no estoy equivocado, dos participaciones que tienen que ver con un análisis de una sección del libro de la investigación-acción, conocer y cambiar la práctica docente de Antonio Latorre. De acuerdo a nuestro registro, esperamos contar con la participación de la maestra Norma Aide Ferreira y también de la maestra Aileen Ventura. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar con su participación y de ahí vamos a ir dejando espacio para dialogar eh, y hacer algún análisis adicional a su presentación. Entonces, maestra Norma, si usted está de acuerdo, podríamos comenzar justamente escuchando su participación. Sí, por supuesto. Aquí está hice una pequeña presentación, pero permítame un segundo, estoy intentando Claro que sí, con mucho gusto. compartir. Pero creo que no me... Creo que no... No sé por qué no me permite... No sé por qué no me permite hacerlo. Si tiene alguna dificultad, puede enviar al grupo por WhatsApp y lo podemos con mucho gusto compartir. Aunque creo que ya se está compartiendo. Sí. Sí, ya se está compartiendo. Tal vez pudiese ser la pantalla un poquito más amplia para todos. No sé si les sea posible. Sí, me es posible, pero si no... Ahí está. Ahí Ahí ya está. se ve. Sí, ahí ya se ve. Se ve. Ay, a ver, es que... Porque, a ver, voy a dejar de presentar. Lo que pasa es que si no, no puedo ver mis notas y no sé por qué no me deja como dividir la pantalla. Claro. Eso es muy extraño. Puedo enviar rapidísimo, le puedo enviar la presentación. Claro que sí, con mucho gusto. Sí, Aquí puede enviarlo y desde acá lo compartimos con mucho gusto. Ok, perfecto, porque no sé por qué me está dando tanto problema. Eh, la voy a enviar en PDF, así, muy simple. Creo que ya la envié al grupo. Muy bien. Ajá. Ah, perfecto. Perfecto, muy bien. Entonces voy a compartir pantalla.
Entonces, Creo que aquí ya se puede ver. La versión un poquito más pequeña, ¿verdad? sí, A ver, un poquito más grande. No, ahí va a ser. Ok, perfecto. Usted me va indicando y yo voy con sí, mucho gusto cambiando la lámina. perfecto. Muchas gracias. Hasta Bueno, pues para mí fue esta tarea de realizar un pequeño resumen, una presentación sobre el primer capítulo del libro Conocer y Investigación, Acción, Conocer y Cambiar la Práctica Educativa de Antonio Latorre. Y se me hizo muy interesante porque en esta primera parte él da una visión del aula como un espacio de investigación y desarrollo profesional y donde propone que los docentes desempeñar también en la investigación y como que manifiesta el compromiso de decir, bueno, ¿qué papel jugamos los profesionales en las aulas y si debemos seguir jugando el papel de profesionales técnicos que repetimos y reproducimos o cuestionarnos qué es lo que pasa en el aula y mejorar nuestra práctica cotidiana? La segunda diapositiva, él hace, bueno, invita, ¿no?, al profesorado a hacer una investigación y es una propuesta que considera la enseñanza como investigación y a la persona docente como investigadora de su propia práctica profesional en el marco de bases teórico-metodológicas de la docencia con el fin de mejorar la calidad de la educación. En la diapositiva 3, él sostiene, el autor, que se necesitan hay tres argumentos cuatro, perdón, que lo sostienen así. Dice que esta práctica de investigación y de enseñanza debe de ser colaborativa, que la comunidad educativa tiene derecho a implicarse siempre, todos, en la búsqueda de una educación de calidad. El segundo tiene foco en la práctica profesional del profesorado con la finalidad siempre de mejorar la calidad de educación, que debe de realizarse en centros educativos para los centros educativos, teniendo en ese sentido, bueno, el entorno de las situaciones. Y que se debe institucionalizar o fomentar la cultura investigadora del profesorado. En la diapositiva 4 dice que en el ámbito así educativo, la enseñanza y la investigación siempre han consistido, la teoría y la práctica, como dos actividades totalmente separadas. Y la razón de esto, en la diapositiva 5, es, por una parte, hay una debilidad de las técnicas de investigación, pues no son escasas y precisas cuando se realizan en el salón de clase. Hay una elección errónea de los problemas que estamos investigando. Quienes trabajan en la teoría intentan como responder a preguntas que en realidad pues se han hecho los que trabajan en la práctica. Entonces ahí hay como una desconexión. Hay también unas diferencias conceptuales entre el profesorado y quienes investigan, porque están originadas por intereses científicos para generar de carácter universal, ¿no? Un conocimiento universal y validado experimentalmente, cuando lo que se requiere es en realidad un conocimiento educativo que tenga que ser validado en el aula. Hay una escasa atención también que se ha prestado a la forma en que los resultados de investigación se vinculan a la práctica educativa. Y para ello es importante destacar que la investigación tradicional, como en el sentido más estricto, se ha enfocado más en crear teorías sobre la educación que en mejorar la práctica educativa. Y entonces por eso se ha ido distanciando la investigación de la práctica. En la siguiente diapositiva, hay una relación que, bueno, este autor propone que se forme una nueva relación entre la investigación y la enseñanza. Y nos dice en la siguiente diapositiva
que desde esta perspectiva hay dos tipos de enseñanza, ¿no? Que se pueden como apreciar. Por una parte está la enseñanza técnica, ¿no? Y él en cierto punto como que las opone y las explica, que es la investigación educativa que se concibe como un proceso racional, metódico, dirigido a un objetivo verdadero, conocimiento objetivo verdadero sobre la educación. Se considera que la enseñanza es natural, que puede ser un fenómeno observado, descrito, analizado de manera rigurosa, y su aspiración máxima es hacer, no sé, formular teorías científicas capaces de establecer hipótesis. La enseñanza está considerada como una actividad lineal. Las conductas de los profesores son causas y el aprendizaje son efectos. Se priorizan sobre todo las acciones del profesorado frente a los juicios profesionales. Y el profesor es visto como un personal meramente técnico que posee recursos y competencias para resolver problemas educativos a través de la racionalidad técnica. Siempre es con objetivos, intentando hacerlo universal. Pero hay también la enseñanza como acción investigadora. Y esta se concibe como una actividad, pues más bien autorreflexiva, realizada por el profesorado y siempre con la finalidad de mejorar la práctica. La enseñanza es un fenómeno cultural y social para este tipo de educación y es una acción intencional, es propositiva, se rige por reglas sociales, no por leyes científicas, no, ya no es técnica y es un producto reflexivo siempre desde la práctica. Deja de ser una técnica para saber aplicar una teoría y se constituye como un proceso más bien reflexivo en la práctica. Ahora, también Stenhouse, que es uno de los grandes colaboradores, vamos a decirlo como a esta visión, reconoce que no hay nadie como el propio profesor que puede ser objeto de investigación externo, pero a la vez convertirse en su propio investigador de su práctica. En la siguiente diapositiva se hace como evidente que para que se dé este cambio es necesario que los docentes también cambien su perspectiva. Se requiere de un profesorado capaz de reflexionar, de analizar e indagar la práctica docente y que se constituya en un investigador de su propia práctica profesional. La idea de esta enseñanza como actividad investigadora, pues sí se ha ido como permeando en el ámbito educativo y se basa sobre todo en la teoría que se desarrolla a través de la práctica, se modifica mediante nuevas acciones. Y el profesor, como investigador, formula nuevas cuestiones, problematiza sus prácticas educativas, se recogen los datos, se analizan, se interpretan y se vuelven a generar nuevas preguntas. En la siguiente diapositiva, esto ha sido buenísimo porque ha habido como pues los logros, ¿no? De la idea del profesorado como investigador en el aula, que fue un movimiento surgido en Inglaterra en torno al pensamiento innovador de Stenhouse, y se llama así, los orígenes del profesor investigador, tiene como un movimiento que pues nos lleva a una cosa que se llama Humanities Curriculum Project, que estaba dirigida por Stenhouse y que hacía ya énfasis en este proyecto experimental y en reconceptualizar el desarrollo profesional. La idea de que el profesorado probara las técnicas educativas de sus clases y dio origen a justamente este profesorado como investigador y logró dos puntos muy importantes que se remarcan. Uno es el abandono del profesorado del papel consumista, pasivo, de los materiales que le daban, basados en la investigación de otras personas sobre la práctica, para pasar a una posición de verdad de indagación real dentro de su propia práctica. Y otro logro muy importante es que el profesorado comienza a definir por sí mismo un lenguaje y una metodología, y un estilo de información como más manejable, menos teórica, a través del cual puede tener acceso a debates también teóricos. Significa que a pesar de que parte desde la práctica, no lo hace sin bases teóricas.
Y bueno, se le brinda la posibilidad de identificar problemas o dificultades desde su práctica docente. En la siguiente diapositiva es importante aquí porque se hace como una teoría y una práctica que dialogan. Y entonces, en la versión, vamos a decir, la visión más tradicional de, de, de esta hay la teoría que soporta a la práctica siempre, guía, ilumina, pero en esta nueva concepción está la práctica que reformula teorías y después hay una práctica reformulada que reformula a su vez la teoría. Y es así un círculo que se va creando. Entonces, otro también de los autores con esta visión, que es Eliot, permite ver desde la práctica como un espacio de aplicación de la teoría y pasa a considerar que la reflexión sobre la práctica revela esa teoría que está al interior. Ahora bien, hay un conocimiento educativo que estamos viendo que es ¿qué significa este conocimiento? Bueno, se entiende por el conjunto interrelacionado de teorías implícitas, de saberes, de valores educativos que se generan a través de la práctica del docente. El conocimiento es el conocimiento ese personal que tenemos para manejar la complejidad en el aula y resolver las situaciones. Se dice, es así como el conocimiento que se nos va haciendo, ¿no? A través de dar la clase. Es experiencial totalmente. Y para Bruce y Russell, que son también otros teóricos que aportaron bastante, el conocimiento educativo, primera, tiene que ser generado desde la práctica, es construido por el profesorado al integrar y al investigar su práctica, de alguna forma describe de lo que los docentes tratan de integrar y mejorar el aprendizaje, es un conocimiento que se adquiere de la experiencia y siempre es de naturaleza dialéctica. Esto quiere decir que se inicia y se sustenta entre contradicciones, se prueba, se desarrolla a través del diálogo. En la siguiente diapositiva, vamos a decir que hay que considerar eso, que la investigación y la docencia siempre están interrelacionadas totalmente. La investigación es a su vez como una metodología para resolver esos problemas y un modelo que es importantísimo, me parece aquí, que es de autodesarrollo del docente. Eso quiere decir que no dejamos de formarnos como docentes. Siempre estamos en constante desarrollo, movimiento, buscando maneras de justamente de ofrecer una educación de calidad, una enseñanza. Y a través de la investigación podemos llegar también a profesionalizarnos, a interesarnos por los aspectos pedagógicos y motivarnos para integrar la investigación. Entonces, bueno, pues hay cosas que, pues sí, que se pueden lograr a través de ello, como el desarrollo de la persona, mejorar también pues, lo que es el profesorado, mejorar las soluciones que se ponen y también incluso hasta las condiciones sociales. Ellos también van más allá, no nada más en el aula, sino las condiciones sociales de la práctica. Muy bien, ahora la siguiente, vamos a decir que la siguiente, hay una reflexión de la acción epistemológica. Y hay una tabla que está ahí en el libro, muy interesante, que nos pone las diferentes racionalidades. Por una parte está la racionalidad técnica, que es un experimento técnico de resolución de problemas, eso quiere decir que es teórico y resolución. Pero también tenemos otro tipo de racionalidad, que es la reflexión en la acción. Y como profesionales, quiere decir que esto es una práctica más reflexiva y en las problemáticas son las situaciones problemáticas, no resolución solamente de problemas, sino es en general las situaciones las que se pueden solucionar. Nos dicen que la racionalidad técnica es muy limitada. Esto ya no nos sirve como racionalidad porque considera al profesorado como un experto técnico. Los profesionales se ocupan de resolver problemas, se ven nada más como procesos instrumentales, jerarquiza
la relación, ¿no? A la teoría es más importante, la práctica eso es lo que sigue, la investigación es mejor, la acción no funciona, saber es más importante que hacer. Y también la actividad profesional consiste en resolver problemas instrumentales de manera rigurosa, pues ya hay, no se consideran las zonas que se llaman indeterminadas. Esas zonas de la educación, de la práctica, que son inciertas, ¿no? Son conflictos a veces que no están en los libros, vamos a decirlo. Y esta racionalidad es muy limitada, pues no puede proyectarse en la práctica. En la siguiente diapositiva propone Sean, que es también alguien que aportó bastante, que él analiza las actividades profesionales y las prácticas, y él hace sobre la reflexión, este autor, en la acción. Y nos dice que como ocurre la enseñanza, que se caracteriza por ser de naturaleza, como lo habíamos mencionado, incierta, es inestable, es singular, hay conflictos, y propone la reflexión en acción como una epistemología que es mucho más adecuada. Destaca, por ejemplo, que algunos rasgos que definen la epistemología de esta acción es que el profesional es una persona práctica y reflexiva. Ser profesional implica ocuparse de definir de verdad sus situaciones problemáticas prácticas. El profesional desarrolla una mejor comprensión del conocimiento en la acción. Ser profesional es ser una persona capaz de examinar las nuevas situaciones. Hay una teoría y una práctica, una investigación, una acción, un saber. La práctica profesional siempre es investigadora. La investigación supone una conversación entre la situación problemática, en la que el saber y el hacer ahí son inseparables. Y la reflexión se constituye por un proceso que capacita a las personas. No deja de desarrollarse, no es que yo ya sé investigar, ya hice una investigación y se acabó, es más bien que es un eterno círculo. Ahora bien, la siguiente diapositiva hay otra proposición que es la racionalidad crítico-social de K y Kemis. Y esta también considera la dimensión crítica que el profesorado concibe como una problemática. Es un proceso que va más allá de la simple comprensión y conocimiento, pero se constituye como un proceso de ideología crítica sobre las contradicciones, las tensiones, los objetivos, los valores, la ideología social, y dice que, bueno, la educación nunca está separada, es un acto también político, y que vale la pena preguntarnos por qué lo hacemos así, qué utilidad tiene, por qué, bueno, cómo hacer un poco menos difíciles las cosas, qué concepción de la educación está vigente en esa manera. Y sí, que todo es intencional, que es un proceso también intencional en donde la ideología, la política se unen. Y bueno, en el marco de esto, la investigación en el aula es quizá la estrategia que nos dice más adecuada para hacer la realidad. Una concepción del profesorado que investigue, que enseñe, y muestra que, bueno, ahí no vemos el ciclo de la investigación-acción, donde el proceso de reflexión pues se va constituyendo otra vez en un proceso. Siempre parte de la práctica, se recogen los datos, se analizan y se hacen nuevas preguntas y ya otra vez empieza. Y este es el momento de la observación, la recogida y el análisis de datos de una manera sistemática, rigurosa, es lo que le otorga justamente el rango de investigación. Y bueno, esta es la primera parte del capítulo de este libro. Muchas gracias. Muy bien, muy interesante su presentación. Muchas gracias, maestra Norma, que nos platica justamente del primer capítulo de este texto, un texto que en muchos lugares de América Latina se ha tomado como un texto básico para, como guía de procesos de investigación-acción. Creo que muy probablemente se deba al hecho de que este texto de Antonio Latorre toma como base
muy variadas ideas de distintos autores que han investigado sobre esta temática. Entonces, bueno, es un breviario sumamente útil para hablar de investigación-acción. Le agradezco mucho. Vamos entonces a dejar un espacio para saber si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta sobre su presentación, sobre esta parte del tema que nos ha compartido. No sé si Aileen, Dulce y Bianca tengan alguna duda, alguna pregunta que deseen hacer. Hasta el momento ninguna duda, doctor. Muy bien. Bueno, pues yo les agradezco mucho su escucha activa y entonces vamos a pasar a nuestra segunda participación, que es justamente de la maestra Aileen Ventura, que nos va a platicar del capítulo número 2. Maestra Aileen, adelante, por favor. Dejamos en usted la palabra. Sí, gracias, doctor. Nada más comparto pantalla. Gracias. No sé si se está viendo. Sí, ya se está compartiendo, así es. Ah, ok, perfecto. Bueno, pues a mí me tocó el capítulo 2, que se llama La investigación-acción. Bueno, en este capítulo vamos a ver sobre qué es la investigación-acción, las modalidades que existen de investigación-acción y el proceso también de la investigación-acción, así como los diferentes modelos que hay. Bueno, comenzamos con qué es la investigación-acción. Bien, el autor nos dice que son estas actividades cuyos fines son desarrollo curricular, autodesarrollo profesional, la mejora de los programas educativos y la mejora de los sistemas de planificación. Todas estas actividades tienen en común la identificación de estrategias, las cuales más tarde son sometidas a una observación, una reflexión y al final pues existe un cambio. Hay 4 autores de los cuales tomamos esta definición de investigación-acción. Para el autor Eliot es un estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma. Para Kemis es una forma de indagación autorreflexiva realizada por quienes participan en situaciones sociales o educativas para mejorar sus prácticas educativas, la comprensión de las mismas y situaciones en que estas prácticas se realizan. Para Lomax es una intervención en la práctica profesional con la intención de ocasionar una mejora. Y para Lewin, contempla la necesidad de la investigación, de la acción y de la formación como 3 elementos esenciales para el desarrollo profesional. Como podemos ver, todas estas definiciones tienen en común que es mejorar pues nuestras prácticas educativas o pues las acciones que tenemos dentro de ellas. También nos dice que pues nos ayuda a crecer profesionalmente. Y aquí nos muestra también el triángulo de Lewin, que dice que la investigación, la acción y la formación deben de permanecer unidos en beneficio de pues estos 3, porque en esta interacción de estas 3 dimensiones se hace todo este proceso reflexivo. Bien, para el autor, la investigación-acción es una indagación práctica realizada por el profesorado de forma colaborativa, es decir, con, por ejemplo, el investigador, todos los implicados dentro de esa investigación, por eso dice que es de forma colaborativa, con la finalidad de mejorar su práctica educativa a través de ciclos de acción y reflexión. Tiene como características que es participativa, y sigue un espiral introspectivo con ciclos de planificación, acción y observación. Como ya lo mencioné, es colaborativa, es un proceso sistemático, es decir, que debe seguir una serie de pasos, induce a teorizar sobre la práctica, somete a pruebas
ideas, prácticas y suposiciones. También implica llevar un registro o diario personal de reflexiones y se centra en la resolución de problemas a los que se enfrenta un profesorado al momento de llevar a cabo sus prácticas educativas y trata de buscar una mejora a través de la intervención. Tiene como propósitos pues ya la mejora de la práctica, como ya lo habíamos mencionado, la comprensión de la práctica, la mejora de la situación en la que tiene lugar la práctica, acercarnos a la realidad, vinculando el cambio y el conocimiento y hacer protagonistas de la investigación al profesorado. La investigación-acción se entiende mejor como la unión de ambos términos y tiene un doble propósito, de acción para cambiar una organización y de investigación para generar conocimiento y comprensión. Nos dice que es un bucle recursivo y retroactivo de investigación-acción. Es una metodología que persigue a la vez resultados, es como un diálogo entre la acción y la investigación. La investigación y la acción ambos están muy relacionados. Pero dice, ¿en qué se diferencia la investigación-acción de otras investigaciones? Bueno, pues existen diferentes formas de investigar en educación, pero nos comenta que no todas son adecuadas y utilizables en los diferentes contextos educativos. Nos dice que se diferencia de las otras en que requiere una acción como parte integrante del mismo proceso de investigación. El foco reside en los valores del profesional o de la profesional, más que en las consideraciones metodológicas, y es una investigación sobre la persona, en el sentido de que los profesionales investigan sus propias acciones y reflexionan también sobre sus propias acciones. Lo que implica hacer investigación-acción. El autor Skerrit dice que tiene lugar una investigación-acción si la persona reflexiona y utiliza esa reflexión para mejorar su propia práctica educativa. Se vincula con rigor la reflexión y la acción. Y también que se hace pública pues la experiencia, no solo a otros participantes, sino también a las personas interesadas y preocupadas en el trabajo y la situación. Por otro lado, Bassey señala que la investigación-acción pretende comprender e interpretar las prácticas sociales por indagación, para cambiarlas con una acción y para mejorarlas, que principalmente ese es el propósito. La institucionalización de investigación-acción. La institucionalización es un concepto plural que implica toda una serie de cambios organizativos y personales. La cultura del centro se modifica al lograr que un proyecto de cambio educativo se institucionalice y contribuya al desarrollo profesional. Este proceso sistemático de cambio hace una mejora en la escuela y como tal, este proceso necesita ser comprendido, reconocido e integrado en la vida organizativa del centro. La ética de la investigación-acción. No solamente vamos a hacer investigación-acción así, pues, entrar como de lleno, sino que también tenemos que hacer, pues, esta negociación con las autoridades, con los participantes. En este caso, si se va a aplicar dentro del aula con los padres, los administradores y con los supervisores. Es importante que cuando nosotros llevemos a cabo esta investigación-acción, garanticemos la confidencialidad de la información, la identidad, los datos, garantizar ese derecho de que a los participantes, de que pues si no se sienten cómodos puedan retirarse de esta investigación, también mantener a otros informados y mantener los derechos de la propiedad intelectual. Hay diferentes modalidades de la investigación-acción. La primera es la técnica, que tiene como propósito hacer más eficaces las prácticas sociales. El profesorado participa en programas de trabajo diseñados por expertos y en estos programas ya se tiene el desarrollo metodológico a seguir. Mientras tanto, la práctica, el profesorado es el protagónico, es activo y es autónomo. También elige él mismo los problemas de investigación y tiene todo el control del proyecto. Implica la transformación de la conciencia de los participantes y en las prácticas sociales. Y existe la otra que es la crítica o emancipatoria,
que se centra en la praxis educativa, profundiza en los propósitos, prácticas rutinarias y creencias, y está comprometida con la organización y práctica educativa, así también como la práctica social. El proceso de investigación-acción. Bien, la investigación-acción se suele conceptualizar como un proyecto de acción formado por estrategias de acción, que estas estrategias o este proyecto está vinculado a las necesidades que un profesor o el investigador tiene. Se caracteriza por ser cíclico, implica un vaivén o puede ser una espiral entre la acción y la reflexión, de manera que ambos momentos se complementan. El proceso es flexible e interactivo en todas las fases o pasos del ciclo. Ahí podemos ver una estructura que dice, número 1, planificar, luego actuar, observar, reflexionar. Se revisa el plan, se vuelve a actuar, observar, reflexionar y así sucesivamente. Los rasgos del proceso de la investigación-acción. Puede ser compromiso con la mejora educativa, tiene que haber una especie de pregunta de investigación, el yo es el centro de la investigación, se debe llevar un control sistemático de los datos validados y se debe hacer la investigación, acción pública. Eliot dice que examina problemas que resultan difíciles para el profesorado. Los problemas se consideran resolubles y el investigador tiene como misión profundizar en el tema. Tenemos los modelos de investigación-acción. El primero es el modelo de Lewin. Este modelo son ciclos de acción reflexiva y se compone de una serie de pasos. Primero, pues, la planificación, la acción, evaluación y evaluación de la acción. Comienza con una idea inicial o una idea general del tema de interés del profesorado o del investigador. Sobre este tema se elabora un plan de acción y se hace el reconocimiento del plan, las posibilidades, las limitaciones. Después se lleva a cabo el paso número 1. Después de eso se evalúa el resultado. El plan se revisa y se vuelve a poner en marcha nuevamente, pero ahora con las modificaciones ya hechas en el primer ciclo. En el primer ciclo. Tenemos también el modelo de Chemis, que es el que pues la mayoría me parece que hicimos para nuestra titulación, entonces pues ya algunos lo conocen. En este modelo Chemis se apoya del modelo de Lewin. Este proceso se lo organiza en dos ejes, uno estratégico, que es la acción y la reflexión, y otro organizativo, que es planificación y observación. Ambos están en constante interacción. Este modelo tiene 4 fases: planificación, acción, observación y reflexión. Cada uno de estos momentos requiere o implica una mirada retrospectiva, y todo esto junto forma una espiral autorreflexivo, como podemos ver en el ciclo 1, dice planificar, actuar, observar, reflexionar. En el ciclo 2 nosotros revisamos el plan, replanteamos el plan y comenzamos de nuevo el ciclo, que es actuar, observar y reflexionar. Para Eliot también toma el modelo de Lewin, pero este tiene 3 momentos. Elabora un plan, lo pone en marcha y después lo evalúa. Se rectifica el plan y se vuelve a poner en marcha y así sucesivamente. En este plan se identifica igual una idea general, pero en esta se plantea una hipótesis de acción, así como también las acciones que hay que realizar para que nosotros cambiemos la práctica. Se construye el plan de acción, se revisa la problemática inicial y se revisan los medios también para empezar el siguiente paso, que es la planificación de los instrumentos para tener acceso a toda la información necesaria que nosotros vayamos a ocupar. Bien, aquí tenemos el ciclo 1, el ciclo 2 y el ciclo 3. Después de
bueno, en este modelo se tiene que prestar mucha atención a la puesta en marcha del primer paso en la acción, la evaluación y la revisión del plan general. Y por último tenemos el de Whitehead, creo que se pronuncia, y nos dice que este modelo es más un ejercicio académico que permite mejorar la relación entre la teoría educativa y el autodesarrollo profesional. Este también es una espiral de ciclos. Nos dice que primero se debe experimentar o sentir un problema. Tú imaginas la solución del problema, después pones en práctica esta solución, después se evalúan los resultados de las acciones que tú pusiste en marcha para dar solución a este problema y al final se modifica la práctica a partir de los resultados. Y pues eso sería todo. Muchas gracias, maestra Lynn. Muy, muy interesante. Maestras, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta hasta este punto? Después de la participación de la maestra Lynn. No, doctor. ¿No? Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, yo agradezco mucho la participación tanto de la maestra Norma como de la maestra Eileen, que nos han dado, como podemos observar, las fuentes teóricas, reflexivas, necesarias, para poder pasar a la etapa de revisión de trabajos, ¿verdad? Esta etapa de revisión de trabajos que desde luego nos invita a hacer una revisión puntual de lo que ustedes amablemente han reflexionado a lo largo de la semana para escribir su texto. ¿Okay? Entonces, agradezco nuevamente a cada uno de los participantes y ahora voy a permitirme compartir la lectura de, en primera instancia, de la maestra Bianca María Sánchez, que nos ha enviado justamente su trabajo a revisión. Entonces voy a compartir para ustedes la tarea acordada para esta sesión, además de esta presentación, que yo sé que ha seguramente significado un esfuerzo muy importante para nuestras dos ponentes, consistía también en hacer una propuesta de una cuartilla, de una problematización, de un título. La maestra Bianca María Sánchez Pantoja decidió llamarle el uso del celular en el rendimiento académico de los estudiantes de secundaria. ¿Sí? Y la maestra Bianca nos dice lo siguiente, nos escribe: en la actualidad, los teléfonos celulares forman parte del día a día de los adolescentes y se han convertido en herramientas comunes dentro y fuera del entorno escolar. Su capacidad para acceder a Internet, redes sociales, aplicaciones diversas, los hace atractivos para estudiantes, quienes los utilizan tanto con fines educativos. Perdón, ¿alguien desea decirnos algo? Adelante. No, profe, perdón, estaba mandando un mensaje de que ese era el mío. Sí, correcto. Sí, correcto, maestra Beca, exactamente. Pero siga, profe, no, yo nada más, o sea, lo comentaba, pero no pensé que se fuera a minimizar la pantalla. Ok, sí, no sé qué. Entonces, en la actualidad los teléfonos celulares forman parte del día a día, ¿sí? Del día a día de los adolescentes y se han convertido en herramientas comunes dentro y fuera del entorno escolar. Su capacidad para acceder a Internet, redes sociales y aplicaciones diversas los hace atractivos, perdón, los hace atractivos para los estudiantes, quienes los utilizan tanto con fines educativos como recreativos. Si bien la tecnología puede ser un recurso valioso para el aprendizaje, su uso desmedido e inadecuado ha generado preocupación entre los docentes, padres de familia y autoridades educativas.
Bien, la redacción se ve muy bien. Durante los últimos ciclos escolares, los docentes de algunas instituciones han reportado una disminución significativa en el rendimiento académico de los estudiantes, acompañada de una creciente distracción en clase. Se ha identificado que muchos alumnos utilizan los celulares durante sesiones para revisar redes sociales, jugar o enviar mensajes, lo cual interfiere con su concentración y participación. Aunque existe un reglamento interno que restringe el uso del celular en el horario de clase, su cumplimiento es limitado y carece de seguimiento efectivo. Esta situación ha generado un ambiente poco favorable en el aprendizaje, afectando el desempeño general del alumnado. La escuela enfrenta así una necesidad urgente de comprender el impacto real del uso del celular en el ámbito académico, con el fin de diseñar estrategias que regulen su uso y fomenten hábitos responsables. Investigar esta problemática permitirá tomar decisiones informadas, mejorar el clima escolar y promover un mejor aprovechamiento de las clases, contribuyendo al desarrollo integral de los estudiantes. Se propone implementar una estrategia institucional basada en la educación digital y el uso responsable del celular. Esto incluiría talleres para estudiantes, padres y docentes sobre el uso, sobre los efectos, del uso excesivo del celular, así como la creación de espacios controlados para su uso académico. Además, se debe de reforzar el reglamento interno con medidas claras, aplicables y consensuadas a la comunidad escolar. La aplicación de esta estrategia permitirá mejorar el clima de aprendizaje, fomentar la autorregulación de los estudiantes y, en consecuencia, elevar el rendimiento académico. Bien, se escucha muy bien la propuesta, pero hay preguntas naturales, porque da la impresión de que la autora se compromete a muchas cosas, entre ellas a mejorar el clima de aprendizaje, fomentar la autorregulación de los estudiantes y elevar el rendimiento académico. No estoy seguro que tan solo haciendo un uso responsable del celular, estos tres aspectos puedan pasar. Aunque se escuchan muy interesantes, no estoy completamente seguro de que puedan pasar. La idea de los talleres es buena porque aquí ya usted hace una propuesta al problema, pero la presentación del problema es general. Y entonces aquí surge la pregunta para la investigadora sobre si su análisis va a ser un poco más una investigación de corte documental o prefiere usted centrarse en una muestra específica de estudiantes, que podría ser un grupo específico de clase, y observar qué es lo que pasa con ese grupo específico de clase. Maestra Bianca, no sé cuál de los dos sea el caso. Dígame usted. No, pues sí, profe. Se podría decir que claramente, ya si me lo pone así, sería de algo específico, pero en el momento en que yo pues tomé la tarea, yo pensé que era algo más generalizado. Si usted ya nos pide investigar más a fondo para darle una buena solución más específica, pues claramente ya tendría yo que tomar un diagnóstico, ya reflexionar, observar, etcétera, ya para pues darle una solución más puntuable a algo específico, ya sea de un grupo o de algunos grados en común. Muy bien, correcto. Lo que usted dice es muy correcto, maestra Bianca. Entonces, hay que centrarnos en una escuela secundaria específica, en un grupo específico de estudiantes. Esto nos ayuda a delimitar el problema de investigación. Pero por otro lado, las afirmaciones que hacemos, que insisto, son sumamente interesantes, habrá también que argumentarlas considerando algunos autores que hayan hecho una investigación ya sobre este tema. Es decir, hay que agregar algunas referencias bibliográficas que nos ayuden a dar argumentos de lo que usted indica en este documento. La redacción de su documento es muy buena, pero probablemente se pueda mejorar con la delimitación del problema de investigación y con la búsqueda
de al menos 5 referencias bibliográficas que nos ayuden a dar de alguna manera cierta evidencia de que hay algunos estudios que indican esto último que usted ha afirmado como una especie de tesis. ¿Está usted de acuerdo? Sí, profe, sí, estoy de acuerdo ya, entonces si nos lo vuelve como a solicitar, ya voy a hacer algo más específico, no se preocupe. Muy bien, bueno, entonces vamos a revisar este documento la siguiente clase y le pediría que en esta semana pudiera hacer algunas ajuste al respecto. Maestra Eileen, adelante, por favor, si están amables. Uy, profe, es que me da mucha pena, una disculpa, se me olvidó esa tarea, me centré completamente en la presentación, En la presentación. sí, la verdad se me borró todo de la mente, entonces no sé si pueda enviarlo el día de mañana. Claro que sí, por favor, no porque- deje de enviármelo el día de mañana. No le alcanzaré a dar respuesta el día de mañana porque tengo seminarios, pero sí después del domingo, con mucho gusto. Ok, es que le juro que sí se me borró, yo dije, me centré en la presentación nada más. Claro, no tenga pendiente. Estamos a Ok, tiempo, estamos a tiempo. gracias. A usted, maestra Norma, adelante, por favor. Sí, yo también esta tarea, yo creo que yo no entendí muy bien porque para mí era hacerlo era solamente como un problema, ¿no? De investigación, ah, que era como de 300, máximo 300 palabras, o sea, bastante, es poquito, pero no sabía que era como las referencias y todo esto. La verdad es que no lo hice de esa manera. Mi problema lo hice de manera muy general sobre una problemática en un centro comunitario que yo estaba trabajando. Pero sí, no, la verdad es que no sabía que era con referencias. Entonces puedo entregarlo yo también mañana. Claro que sí, con mucho gusto. Sí, muy bien, para como Claro que sí, sin ningún reformularlo. inconveniente. Puede hacer la reformulación, claro que sí. Maestra Dulce, Doctor, igual, como dice la compañera, bueno, al menos yo me comuniqué con la compañera Bianca y no había, bueno, yo no tenía entendido de que tenía que ir con referencias. Igual no sé si no lo escuchamos o no sé si no lo anotamos, no sé, se me olvidó. bueno, debo decir lo siguiente, yo no pedí las referencias, eso es cierto. Ajá. Es decir, lo único que tenemos que entregar era la problematización y un título. Sin embargo, como la maestra Bianca ya entregó esta problematización, al leer el documento nos damos cuenta que ya se hacen algunas afirmaciones, cosa que es correcto, es decir, es interesante que ya la autora escriba algunas afirmaciones sobre el problema que identifica, particularmente la afirmación que nos indica que el desarrollar talleres sobre, permítame un momento, reforzar el reglamento interno con medidas claras y consensuadas en la comunidad escolar, la aplicación de talleres sobre el uso ético del celular en el salón de clase, estos dos aspectos, ¿sí? Van a contribuir a mejorar el clima de aprendizaje, a fomentar la autorregulación de los estudiantes y tercero, elevar el rendimiento académico. Entonces, esta afirmación que acabo de comentar, que la hace la autora, requiere de cierta evidencia. Esta evidencia puede provenir de un estudio propio, es decir, ella con los estudiantes a través de sistematizar una serie de observaciones, o también de las investigaciones de otros autores, ¿sí? Entonces, en efecto, no habíamos pedido referencias, pero al revisar nos damos cuenta de la necesidad de estas. Sí, maestra Dulce. Sí, ok, entonces, podemos, o sea, de lo que ya hemos puesto, podemos como que complementar con, Es, con los autores.
Claro que sí. ¿Usted tiene algún texto? ¿Le gustaría que leyéramos algún texto? Lo tengo en mi lap. Ahorita estoy conectada del celular porque no, creo que no tiene pila mi lap. Pero Ok. pero le preguntaba para ver si, o sea, de lo que ya tenemos, buscar algún autor que pueda, ¿cómo se puede decir? Sustentar Así lo que es. estamos poniendo. Ah, ok, ok. Exactamente. Es decir, que sobre el problema que nosotros estamos analizando, ya existen algunas fuentes bibliográficas, algunas investigaciones previas en las que nos podamos basar, ¿sí? En la que nos podamos basar. Es decir, si hacemos un taller, como dice la investigadora Bianca, un taller donde los estudiantes sean conscientes del impacto que tiene el uso del celular en las clases, el uso inapropiado, ¿sí? La maestra Bianca nos dice que si hacemos eso y además reforzamos el reglamento interno, es posible mejorar el clima de aprendizaje. Habrá que ver si hay una investigación que vincule estos dos aspectos que estoy mencionando. Segundo, fomentar la autorregulación de los estudiantes. Tienen que esperar para contestar sus mensajes, tienen que guardar su celular y esperar tiempos adecuados para usarlo. Y finalmente, elevar el rendimiento académico, que lo supongo de alguna manera porque al no usar el celular, los estudiantes pueden estar atentos a lo que se vive en el salón de clase. Ahora, esto podría ser relativo, porque tal vez el estudiante podría distraerse con otro tipo de actividad. En fin, la maestra Bianca va a continuar su investigación y nos mostrará algunas evidencias, algunas investigaciones previas que conecten este uso inapropiado del celular con, eh, con algunas problemáticas de aprendizaje, ¿sí? Y desde luego habrá que ver si la estrategia que ella propone realmente es una solución al problema que se plantea, porque probablemente hay una buena intención, pero no necesariamente el reforzamiento del reglamento, por ejemplo, podría ser el medio para que el estudiante no usara el celular, ¿sí? Que es un tema interesante, que es un tema debatible, y eso lo hace interesante, porque hoy en día en algunas partes del mundo se cuestiona sobre si los estudiantes deben de ir a la escuela con teléfono celular o si los estudiantes en definitiva no deben de llevar teléfonos celulares al salón de clase. ¿Sí? Es un tema debatible e interesante. Entonces, muy seguramente, por un lado o por otro lado, vamos a encontrar muy variados puntos de vista. ¿Sí? Muy bien. Maestra Norma, ya recibí su documento, correcto, ¿verdad? Sí, es solamente pues para como clarificar. Me imagino que está totalmente, o sea, está incompleto, pero eso fue lo que yo había entendido como de la Muy tarea. bien. No, no, Entonces, me esto es muy ayudaría mucho a interesante. clarificar. Thank you. Claro que sí, con mucho gusto. El título es Baja participación de personas adultas en el Centro Comunitario de Arte. ¿Sí? El Centro Comunitario de Arte La Casita, ubicado en Santa María de Guido, en la ciudad de Morelia, en el centro, perdón, se ha observado una baja participación de personas adultas en las actividades artísticas ofrecidas, a pesar de contar con una programación diversa, como talleres de pintura, música, danza. La mayoría de los asistentes son niños y adolescentes. Esto genera una brecha en el objetivo principal del centro: ser un espacio de encuentro intergeneracional que fomente el aprendizaje de las artes de manera colectiva y la expresión cultural. En los registros de asistencia de último año revelan que menos del 10% de los participantes son adultos mayores de 20 años. Entre las razones que mencionan para no asistir son la falta de tiempo, la percepción de que el arte es solo para niños o inseguridad sobre sus propias capacidades creativas. También se identifican barreras culturales, los horarios poco adecuados para los talleres y una escasa difusión de las actividades en redes comunitarias frecuentadas por personas adultas. El presente proyecto de investigación, acción, busca indagar junto a la comunidad
cuáles son los factores que inhiben la participación adulta y crear estrategias para revertir esta situación. Se propone realizar observaciones participativas, entrevistas estructuradas y sesiones de diálogo creativo y mapeo de agentes culturales con vecinos y facilitadores. La hipótesis central plantea que la baja participación adulta no responde a desinterés, sino a una combinación de obstáculos logísticos, percepciones culturales y ausencia de mecanismos de participación comunitaria. El proceso de investigación buscará, además, revalorizar los saberes y las prácticas artísticas adultas como motor de vinculación social. Me parece muy interesante. Me parece muy interesante. Me parece muy interesante la propuesta. Creo que es una propuesta poco común y eso gusta, desde luego. Probablemente habrá que centrar el título porque a lo mejor podremos poner directamente cuál es el Centro Comunitario de Arte, ¿sí? Y para mostrar esta baja participación, seguramente pues hay una serie de registros de asistencia que será parte de la evidencia de esta baja participación de los adultos. Pero lo interesante se sitúa en identificar justamente el por qué se da esa baja participación. Bueno, creo que la propuesta es interesante, muy interesante. Solamente agregaría la idea de identificar si es posible construir un estado del arte. Es decir, si alguien en otra ciudad, en un contexto distinto, pero con adultos mayores, se ha hecho una pregunta semejante. O si pasa un suceso semejante. Si es solamente en esta región de Morelia o si en lo general en otras ciudades, en otros países, hay una baja participación de los adultos en actividades artísticas. Maestra Norma, adelante. Sí, muy bien, muchísimas gracias por sus comentarios. Y sí hay investigaciones, sobre todo de las, como venido de las acciones comunitarias. Sí hay como bastantes registros sobre eso. Y pues nada más para decir que yo sé que se sale un poco mi experiencia a veces del contexto, pero de manera, vamos a decirlo, empírica, he realizado un montón de investigación-acción, pero pues así, a tientas, ¿no? Vamos a decirlo, porque como para la educación, por ejemplo, no formal, y sobre todo yo trabajo mucho por ejemplo, en campos de refugiados. Entonces, en actividades, entonces son muestras, empieza de muestras muy pequeñas y las problemáticas se van centrando hasta que se logra como tener algo sólido. Y pues sí, son experiencias que yo sé que no son de un salón de clase. Entonces, esto ha sido como toda esta información que hemos tenido. Me resulta a mí muy interesante porque me da como las bases más sólidas, no nada más ahí se va, de la experiencia, del tuve que hacerlo porque era necesario. Y eso es muy bueno, yo le agradezco mucho. Muchas gracias. A mí me parece que su propuesta es interesante y yo le invitaría a que continuara con la investigación tratando justamente de crear un estado del arte. Sí, hay que tratar de crear un estado del arte. Creo que eso será sumamente importante para darle peso justamente a lo que se muestra en su propuesta, que es sumamente interesante, al igual que el de la maestra Bianca, dos temas muy distintos, pero ambos muy valiosos. En un caso, la importancia que tiene la participación de los adultos mayores en actividades artísticas, que tienen un efecto sumamente positivo en las personas, y en el otro caso, un tema controvertido, como es el uso del celular y sus efectos. Para muchos, maestra Bianca, para muchos negativos, y para otros profesores positivos. Entonces, bueno, habrá que analizar
habrá que dar argumentos en ambos trabajos. Muchas gracias, maestra Norma. Muy bien. Y bueno, esto implica dar argumentos y agregar referencias, ¿verdad? Agregar referencias a los trabajos. Muy bien. No sé si alguien más tenga entonces alguna duda, alguna pregunta. Doctor, yo Sí, claro que sí. vi que comentó que era de 300 palabras. No sé si con todo lo que vayamos a agregar, ahora sí que pues siento yo que sí es un... Va a ser algo mucho que más. sí va a Bueno, ser mucho más. No sé si solo era ahora sí que el título o realmente sí tenemos que respetar esas 300 palabras. ok, voy a comentarle. Lo que pasa es que podríamos decir lo siguiente. Podríamos decir lo siguiente. Podríamos decir el hecho de que para esta sesión nosotros esperábamos un poquito, ¿sí? Es decir, al menos tener un título y tener una idea del problema de investigación. Pero me da gusto leer la redacción de Bianca, la redacción de Norma, y veo que ellas avanzaron un poco más de lo que yo esperaba, ¿sí? Porque ellas ya buscan hacer un planteamiento de un problema. Ellas, evidentemente, no estoy seguro, pero probablemente han pasado las 300 palabras, no lo sé. Pero no importa, porque finalmente la cuota de las 300 palabras era simplemente para tener un mínimo de escritura, ¿sí? Entonces, puede usted pasar esta cuota sin ningún inconveniente. Ok, muchas gracias, doctor. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a todas. Que tengan una muy buena noche, un buen descanso. Y bueno, nos vemos en 8 días para escuchar las exposiciones, las 2 exposiciones del capítulo 3 y seguir revisando sus temas de investigación. Que tengan un buen descanso y ha sido un gran placer saludarles. Igualmente, doctor. Linda noche. Muchas gracias. Muy linda noche. Buen descanso. Buenas noches, Gracias. doctor. Hasta luego. Gracias. Muy buena noche. Hasta luego.